En el centro de Gran Bretaña, entre las salidas 16 y 17 de la autopista M1, se concentra a lo largo de 1,5 kilómetros la historia del transporte. La carretera A5, a la izquierda, fue construida originalmente por los romanos y conocida como Ruta Watling por los sajones. Posteriormente, fue reconstruida por ingenieros victorianos en el siglo XIX. La vía férrea, también tendida en el XIX, une Londres y las Tierras Medias. El canal Grand Union, entre el ferrocarril y la autopista, se inició a finales del siglo XVIII, permitiendo el transporte de mercancías en barcazas desde las Tierras Medias hasta Londres. Actualmente, la M1 se ha impuesto a las demás vías de transporte, con grandes camiones rugiendo por la autopista para trasladar mercancías por todo el país. Durante más de 2 siglos, el transporte ha sido crucial para el crecimiento industrial y la prosperidad del Reino Unido. Y más recientemente, el avión ha demostrado su importancia para las infraestructuras británicas. Gran Bretaña desde el aire. Vuelo a las infraestructuras británicas. Con autopistas, ferrocarriles y más recientemente aeropuertos distribuidos por todo el país, la industria y los negocios pueden llegar a cualquier parte. Y el paisaje refleja este crecimiento, con fábricas, almacenes, áreas de servicios, modernos parques empresariales y centros comerciales extendiéndose a lo largo y ancho del país, todos conectados por una red de vías de comunicación. Y un material presente en todas estas infraestructuras industriales es el hierro de alta calidad, ya que este metal se encuentra en casi todo, desde edificios a carreteras, pasando por vías férreas, puentes y en todos los medios de transporte. Y fue una familia, a finales del siglo XVIII, la que propició un importante avance en la producción de hierro, lo que inició en cierto modo una revolución. Todo comenzó aquí, en un pequeño valle del río Severn, en Coal Brookdale, en el condado de Shropshire. La familia Darby producía un nuevo hierro fundido de gran calidad, empleando carbón de coque en el proceso de fundición. Este carbón se encontraba en galerías de las laderas del valle y tenía menos impurezas que el normal, produciendo un hierro mejor y más resistente. También contribuyó a que en 1779 Abraham Darby levantase el primer puente de hierro del mundo sobre el río Severn. Como nadie antes había construido nada parecido con este metal, se usaron ensamblajes de carpintería como los de caja y espiga o de cola de pato para unir las piezas de hierro. En cierto modo, el puente de hierro de Coal Brookdale allanó el camino para la revolución industrial que se produciría en el siglo XIX. Sería una innovación industrial que convertiría a Gran Bretaña en la nación más poderosa y próspera de la Tierra. Por supuesto, el hierro no era algo nuevo. Los celtas, más de 3000 años antes, habían aprendido los secretos de la elaboración de herramientas de ese metal. También extraían cobre y en Cornualles habían encontrado estaño. Es imposible recorrer mucha distancia sin ver los restos de la industria de extracción del estaño decimonónica. Pero las tribus celtas fueron las primeras, y no solo lo extraían, sino que comerciaban con él con otros pueblos, ya que era un metal muy codiciado. Es muy probable que los fenicios, un pueblo del Mediterráneo oriental, llegasen hasta la bahía de Penzance, donde está Saint Michael's Mount, y comerciasen con los celtas hace 3000 años. Mucho después, en el 43 después de Cristo, llegaron los romanos, que transformaron el país con nuevas calzadas y ciudades, además de cientos de fortificaciones como la de Hahnott, en Cumbria. Las tropas comían pollo, introducido por los romanos en Gran Bretaña junto a liebres y conejos, ahora muy presentes en la fauna británica. Los romanos eran buenos agricultores. En Grassington, en Yorkshire del Norte, se pueden ver las parcelas cuadradas de los celtas nativos junto a las rectangulares de los romanos en estos extraordinarios vestigios. Las cosechas de cereales se exportaban al continente para alimentar al Imperio Romano en expansión,
y hacían falta puertos eficientes para el comercio. Uno de ellos sigue en funcionamiento hoy en día, Dover. Los transbordadores parten a diario hacia Francia, cruzando uno de los canales de navegación con más tráfico del mundo. Bajo la mirada siempre vigilante de la estación de radar de los guardacostas, unos 500 barcos cruzan o pasan por el Canal de la Mancha cada día. En época romana, Dover se llamaba Portus Dubris. Y en los Western Heights, donde se levanta hoy el castillo, hay un faro romano. La parte superior se adaptó mucho después como campanario para la iglesia contigua. Se construyó otro faro en los Eastern Heights y ambos tendrían hogueras en la parte superior para guiar a los barcos por la noche. Mientras pudiese ver ambas luces, el capitán sabía que seguía el rumbo correcto hacia el puerto. No son muy distintos de los faros eléctricos actuales para los transbordadores. En 1066, los normandos invadieron y derrotaron a los sajones en la batalla de Hastings, aquí, en Sussex Oriental. Los conquistadores normandos, bajo el mando del nuevo rey Guillermo, transformaron radicalmente la administración del país. Los señores feudales vivían en castillos, como el de Warkworth, en Northumbria, y gobernaron la región. Controlaban completamente todos los aspectos de la vida y el trabajo en sus dominios. La aldea de Warkworth creció a la sombra del castillo. Todas las casas pertenecían al señor, así como las personas que vivían en ellas. Era el régimen feudal. La iglesia era igualmente poderosa, y los grandes monasterios controlaban vastas extensiones de tierra, además de a la gente que las habitaba. La abadía de Tintern, en Monmouthshire, es solo uno de los cientos de monasterios que existían en la Edad Media. A menos que ejerciese un oficio como herrero, carpintero o cantero, la gran mayoría de la población tenía que trabajar la tierra para el señor o el obispo local, que se quedaría con casi toda la cosecha. Después de recolectarla, la cosecha debía almacenarse antes de ser vendida o consumida, y los monjes construyeron grandes graneros, como este de la abadía de Buckland, en Devon, el de Waxham, en Norfolk, o el de Abbotsbury, en Dorset, que siguen en pie tras 600 años en funcionamiento. El gran granero de Coswell, en Gloucester, es uno de los mejores ejemplos y también de los más grandes. Se construyó en el siglo XIV con piedra de Cotswold y techo de pizarra. Mide casi 45 metros de longitud y dentro cabrían fácilmente 5 autobuses londinenses de 2 pisos uno detrás de otro. Estos eran los almacenes y centros de distribución del medievo. En los 500 años siguientes, una industria aportaría grandes riquezas a Gran Bretaña: las ovejas y la lana que producían. Esta se convertiría en la mayor industria del país. El vellón se clasificaba después en el continente para hacer tejidos, y las fortunas que creaba aún pueden verse en el paisaje. Aldeas como Lavenham, en Suffolk, se enriquecieron gracias a las ovejas, y las viviendas reflejan esta nueva prosperidad. En Long Melford, la iglesia es casi tan grande como una catedral. Fue levantada gracias a las donaciones de los acaudalados ganaderos, a los que el clero logró convencer de que tenían más posibilidades de ir al cielo si compartían su dinero con la iglesia. Se levantaron grandes casas sobre las fortunas creadas por la lana. En Long Melford se construyeron 2 que mostraban el éxito de esta industria. Cantwell Hall, rodeada por un foso, y Melford Hall, ambas del siglo XVI en el período Tudor. Y para exportar toda esta lana se necesitaban barcos y puertos desde donde partir. Gran Bretaña siempre ha sido una nación de marinos, y en la actualidad embarcaciones de todos los tamaños van y vienen de los cientos de puertos de su litoral. La gran era de la navegación aún puede verse en los grandes veleros y buques escuela que nos ofrecen una mirada a este modo de vida del pasado.
Son pocos los puertos antiguos que quedan, ya que la mayoría han sido reconstruidos y ampliados a lo largo de los siglos. El muelle del puerto de Clovelly, en la costa norte de Devon, fue construido en la época Tudor, en el siglo XVI, y es uno de los escasos supervivientes. Igual que el Cove de Lyme Regis, en Dorset, cuya historia se remonta al siglo XIV, cuando dos hileras de estacas de madera se clavaron en el fondo del mar y luego se rellenó con piedras el espacio interior. El Espigón creó un puerto protegido donde los barcos se resguardaban de las tormentas. En el siglo XVI, el Espigón había sido enlucido y reforzado, ya que Lyme era un importante astillero y seguiría siéndolo hasta mediados del XIX. Los puertos más grandes eran defendidos por castillos. En Falmouth, Devon, dos de ellos protegían la bocana, Saint Mawes al este y Pendennis al oeste. Fueron construidos durante el reinado de Enrique VIII y mostraban la importancia del puerto de Falmouth. Muchos puertos del litoral son pequeños y utilizados principalmente para la pesca, una importante industria local. Esto es Mevagissey, en Cornualles, con una historia que se remonta al siglo XIV. Como en muchos puertos remotos y pequeños, el contrabando era seguramente más importante que la pesca. Por toda la costa británica hay pequeños puertos. En la actualidad, el turismo se ha convertido en la principal actividad económica, la que atrae el dinero. En Maldon, en Essex, las barcazas del Támesis se alinean en el muelle como en siglos anteriores. Estas barcazas de poco calado comerciaban a lo largo de los puertos del estuario del Támesis, quizás llevando sal de Maldon hasta Londres. Hasta el siglo XVIII, los puertos de la costa este, como el de Boston, el Lincolnshire, estaban entre los más importantes del país, pero dos acontecimientos cambiaron esto, uno político y el otro natural. La guerra con Francia, que duró gran parte del siglo XVIII, supuso, a causa de los buques enemigos, un peligro para el comercio británico en el Canal de la Mancha, al tiempo que se acumulaban sedimentos en el puerto. Boston está ahora 8 kilómetros tierra adentro. Wisbech, en Cambridgeshire, con sus elegantes casas dieciochescas, muestra la importancia que tuvo el puerto, pero hoy ha quedado varado a 18 kilómetros del mar. Aunque parece que haya quedado congelado en el tiempo y se ha conservado tal como era hace 250 años. Era más seguro comerciar desde la costa oeste libre de barcos enemigos. Así, Bristol se desarrolló como uno de los principales puertos del país. A lo largo de los siglos, los puertos han cambiado, pero aún es posible hacerse una idea de cómo sería un pequeño puerto del siglo XVIII en Charlestown, Cornualles. Es de propiedad privada y la base de varios veleros de vela cuadrada, que suelen utilizarse para películas, al igual que el pequeño puerto, que conserva su aspecto antiguo. Una vez iniciada la revolución industrial en el siglo XIX, se hicieron necesarios puertos mayores por el aumento del comercio y para acomodar buques de más capacidad. Liverpool, a orillas del Mersey, creció convirtiéndose en uno de los puertos británicos más grandes e importantes. Frente al Mersey se levantan elegantes edificios como testimonio de la importancia de la navegación para la ciudad. Estos son conocidos como las Tres Gracias. En 1846 se construyó el dique Alberto. Liverpool también era el punto de partida de los transatlánticos de pasajeros, como lo era Southampton en la costa meridional. Pero a diferencia de Liverpool, los transatlánticos modernos siguen partiendo del muelle con destinos por todo el mundo. A mediados del siglo XIX, Glasgow era el astillero más importante del mundo, con atarazanas alineadas frente al Clyde. Actualmente ha desaparecido casi todo, y solo quedan en activo unos pocos talleres, como el de Yarrow. Pero desde el siglo XVIII hasta la actualidad, se han fabricado más de 25.000 embarcaciones en Clyde. Hoy se levantan modernos edificios
en los astilleros donde se construían los grandes transatlánticos, como el Queen Mary en la década de 1930. Al aumentar su tamaño, a finales del siglo XIX, los barcos ya no podían remontar ríos hasta puertos como el de Bristol, de modo que en 1877 se construyó un nuevo puerto de Bristol en la costa, Avonmouth. En la década de 1950, los cargueros de contenedores empezaron a imponerse como medio común para el transporte de mercancías. Los barcos aumentaron de tamaño, lo que implicaba la necesidad de tener puertos de mayor calado. El antiguo puerto de Londres, que había sido uno de los de más tráfico del mundo, decayó poco a poco y se construyeron los muelles de las Indias Orientales y Occidentales junto a un nuevo centro comercial, aunque el nombre, como Canary Wharf, se ha conservado como recuerdo del pasado. Actualmente, los reactores despegan del aeropuerto de la ciudad de Londres desde una pista tan larga como el muelle de las Indias Occidentales. El mayor puerto de mercancías de Gran Bretaña es el de Felixstowe en Suffolk. Mide 2.400 metros de longitud, tiene 29 grúas de pórtico y por él pasan 4.000 buques al año con 3 millones de contenedores. Opera las 24 horas del día. Los contenedores parecen moverse en una majestuosa danza. Hacer funcionar un puerto de este tamaño requiere una enorme cantidad de energía eléctrica. Pero si retrocedemos 200 años, solo había una fuente fiable de energía: el flujo del agua. Los ríos aportaban el agua para hacer girar norias, que a su vez impulsaban la maquinaria. Para ello había que construir cerca de los cursos del agua. Este molino restaurado, en el Museo de Will and Downland, en Sussex Occidental, sigue moliendo cereales y se puede comprar la harina en la tienda del museo. Una fuente de energía menos fiable era el viento. En aldeas como Finsfield, en Essex, sigue en pie un molino de viento que molía cereales en el pasado, como los de Jack and Jill en los South Downs, cerca de Brighton. En Norfolk, en los Broads, se usaban para bombear agua y drenar las zonas bajas. Todavía a finales del siglo XVIII, Gran Bretaña aún era un país principalmente agrícola, con pocos cambios con respecto a épocas anteriores. Pero todo eso estaba a punto de cambiar, porque a finales de ese siglo ocurrieron dos cosas que transformarían Gran Bretaña para siempre. La fundición de hierro se introdujo en la construcción de nuevas fábricas. En Cromford, en Derbyshire, Richard Arkwright construyó el primer telar giratorio de algodón movido por el agua en 1771. Escogió el lugar debido al flujo constante de agua del río durante todo el año. Por primera vez se podían mover filas enteras de telares giratorios con una serie de ejes y correas. Era el inicio del sistema fabril. Arkwright fue nombrado caballero y su nombre se exhibe con orgullo en Mason Mill, que se construyó casi 10 años después. Arkwright inició una revolución y pronto le siguieron otras fábricas por todo el norte de Inglaterra. La de Quarrybank, que se levanta junto al río Bolin, fue construida por Samuel Gregg en 1784. Su casa se encuentra cerca de ella. Esta factoría es una de las mejores conservadas de la Revolución Industrial y su producción de calicó no se detuvo hasta 1959. Ahora es un museo en activo. Samuel Gregg también construyó un pequeño pueblo cerca de la fábrica para alojar a sus trabajadores, que contaba con un colegio en una época en la que apenas había educación formal para los hijos de las familias obreras. Actualmente sigue en uso como colegio de primaria. Los productos de la fábrica tenían que ser transportados por carretera, que eran en su gran mayoría durante el siglo XVIII realmente temibles. Todo tenía que transportarse en carros de caballos.
Lo interesante es que aún hoy en día seguimos hablando del motor de un coche en términos de caballos de potencia. Y el ferrocarril se ha llegado a llamar caballo de hierro. Los caballos siempre han sido importantes. En la actualidad se emplean más por placer y para las carreras, como aquí, en Wolverhampton. En las grandes haciendas como la de Althorp, en Northamptonshire, los establos son casi tan grandes como la casa, lo que demuestra la importancia de los caballos en siglos pasados. Las casas de postas a lo largo de los caminos principales eran como las áreas de servicio de las autopistas modernas. Este es el cartel del siglo XVIII de la George Inn, en Stamford, Lincolnshire, que aún cuelga sobre la antigua Gran Carretera del Norte. En las casas de postas se cambiaban los caballos de las diligencias mientras los pasajeros esperaban y quizás comían algo o pasaban la noche. A diferencia de las autopistas actuales, los viajes eran lentos y las rutas solían estar en malas condiciones. A finales del siglo XVIII había carreteras de peaje que ofrecían un firme mejor, muy parecidas al actual sistema de peajes de la sección norte de la M6 en Birmingham. Para la mayoría de negocios e industrias, normalmente era más rápido llevar los productos al puerto más cercano y transportarlo en barco por la costa. La Catedral de San Pablo, en Londres, se construyó con piedra de Portland a finales del siglo XVII, traída en barco desde estas canteras en la isla de Portland, en Dorset. Se tardarían varios días en rodear la costa y remontar el Támesis. Pero la piedra podía transportarse en grandes cantidades, e incluso teniendo en cuenta los caprichos del viento, se podía mantener un sistema de entregas fiable. Pero era necesario un nuevo medio de transporte terrestre, y la respuesta fue crear una red de canales. En 1761 se excavó el primero al oeste de Manchester, en Worsley Delf. El duque de Bridgewater quería llevar carbón desde sus minas a Manchester, ya que la demanda crecía con la expansión de la industria. El agua tiene el color del mineral de hierro del terreno. A diferencia de las barcazas actuales con motores diésel, en el siglo XVIII eran arrastradas por caballos. Puede que fueran lentas, pero eran regulares y podían funcionar fuese cual fuese el clima. Los canales tenían otra ventaja, que puede verse aquí, en el antiguo molino de Hovis, en el canal de Macclesfield. La harina recién molida podía cargarse directamente en las barcazas y ser entregada en cuestión de horas en el centro de Manchester. Los canales fueron excavados por ingenieros navales y solían seguir el contorno del terreno. A resultas de ello, serpenteaban a lo largo del paisaje. La introducción de esclusas permitió que los canales, literalmente, subiesen las pendientes siempre que arriba hubiese agua suficiente para llenarlos. Esta serie de esclusas se encuentra en Hatton, en el canal Grand Union, en Warwickshire. Uno de los tramos de esclusas más impresionantes está en la sección central del tramo de Cane Hill, cerca de Devizes, en Wiltshire, en el canal de Kennet y Avon. Las estadísticas son impresionantes. Hay 16 esclusas seguidas que levantan o bajan las barcazas unos 70 metros. Junto a cada esclusa hay un estanque donde se retiene el agua para llenarlas, así como para detener la barcaza. Se tardan 6 horas en atravesar este sistema de esclusas. Hoy en día se utiliza una bomba moderna para llevar el agua de abajo a arriba. De media, se desplazan unos 32 millones de litros cada día laborable, lo que equivale a llenar completamente una esclusa cada 11 minutos. Con las modernas técnicas de ingeniería, los constructores de canales pueden tomar una ruta más directa, ahorrando tiempo y dinero, incluso atravesando un valle. Este es el acueducto de Pont-Sisilte, sobre el río Dee, al sur de Wrexham. Esta enorme estructura de piedra y metal se eleva casi 40 metros sobre el fondo del valle.
16 enormes arcos soportan el canal de hierro fundido. A un lado hay un estrecho camino de sirga y al otro un estrecho borde de solo unos centímetros de ancho, a solo medio metro sobre el nivel del agua. Gracias a los canales, también surgieron puertos de interior. Suele decirse que Birmingham tiene más canales que Venecia. Efectivamente, en la década de 1820 había una extensa red de unos 290 kilómetros, impulsando la revolución industrial. Hoy en día, recorren los canales embarcaciones de recreo en lugar de las barcazas de carbón y hierro de hace 2 siglos, y los antiguos almacenes y muelles son elegantes oficinas y restaurantes. Stourport, en Worcestershire, nació como puerto de interior en el río Severn, cuando se construyó el canal de Staffordshire y Worcestershire para unir el río Severn con el canal de Trent y Mersey. Stourport se convirtió en el puerto de interior de más tráfico en las tierras medias después de Birmingham. Las barcazas podían descender el río hasta Gloucester y el mar de puerto en puerto. La construcción de los canales empleó una gran cantidad de mano de obra, algo bien recibido en zonas con mucho paro. En Escocia, el canal de Caledonia iba de Inverness, en el este, a Fort William, en el oeste, a lo largo del Gran Glen, conectando el lago Ness, el lago Oig y el lago Logie. Fue una empresa mastodóntica inaugurada en 1822. Tiene 29 esclusas, 4 acueductos y 10 puentes. El canal permitió el paso seguro de barcos de una costa del país a la otra, evitando los tormentosos mares de la costa norte de Escocia. En 1875 se llevó a cabo uno de los hitos más remarcables de la ingeniería de canales de Cheshire, el ascensor de Anderton. Permitió que barcazas enteras se levantasen y bajasen entre 2 canales contiguos. Empleando una bomba hidráulica de ariete, cada tanque de 252 toneladas podía contener 2 barcos estrechos. El ascensor ha sido recientemente restaurado para ponerlo a pleno rendimiento. 125 años después, con el cambio de milenio, se construyó un nuevo ascensor en Escocia, aunque esta vez era una rueda más que un elevador. La rueda de Falkirk conecta el canal Union con el de Forth y Clyde, y es una impresionante pieza de ingeniería moderna inspirada en las grandes hazañas de época victoriana. El canal marítimo de Manchester fue el mayor proyecto de su clase y permitió que grandes barcos llegasen a la ciudad y a los muelles de Salford desde el río Mersey. El canal, de 58 kilómetros, fue completado en 1893 y en su momento fue el mayor canal marítimo del mundo. El canal original de Bridgewater, construido un siglo antes, cruzaba el nuevo sobre un acueducto en un puente giratorio. El canal marítimo se construyó para incentivar el comercio en Manchester y para evitar pagar las altas tasas del puerto de Liverpool. Es todo un espectáculo ver a los grandes barcos pasar silenciosamente entre hileras de casas o por los puentes giratorios. Los datos de la obra son impresionantes. 12.000 embarcaciones fueron empleadas durante 6 años para excavar los 40 millones de metros cúbicos de tierra. Contaron con la ayuda de 124 grúas a vapor, 6.000 vagones y carretas, además de 320 kilómetros de vías provisionales para las 180 locomotoras. Todo este esfuerzo convirtió a Manchester en el tercer mayor puerto de Gran Bretaña, aunque está a 64 kilómetros tierra adentro. Hoy en día siguen pasando por el canal unos 7 millones de toneladas de mercancías al año. Aunque por muy eficaces que fuesen los canales para el transporte de mercancías por todo el país, el viaje era lento. Pero un medio mucho más eficaz esperaba su oportunidad: el ferrocarril.
Los motores a vapor se inventaron a finales del siglo XVIII, aunque la primera locomotora a vapor no funcionó hasta 1812. A partir de entonces, el ferrocarril se expandió a gran velocidad. Las cuadrillas de ingenieros que habían excavado los canales ahora esculpían la tierra para construir el ferrocarril. En 1848 se habían tendido unos 8.000 kilómetros de vías. En 1870 eran unos 24.000. Y en 1911 alcanzaron su máxima extensión con casi 38.000. Pero a finales de la década de 1960 se habían desmantelado en Gran Bretaña más de 14.500 kilómetros de vías, dejando estaciones y andenes abandonados. Y viaductos, como en Monsal, en Derbyshire, con kilómetros de vías abandonadas, muchos en hermosas zonas del país, como aquí, en el estuario de Barmouth, en Gales. Pero en el siglo XIX parecía no haber ningún sitio donde las empresas ferroviarias no pudiesen tender una vía. Y 150 años después, los trenes actuales siguen recorriendo la misma red. Este es un tramo en Dowlish, en Devon, en el antiguo Gran Ferrocarril Occidental, construido en la década de 1840 por el genial ingeniero victoriano Isambard Kingdom Brunel. El Gran Ferrocarril Occidental fue apodado el maravilloso ferrocarril de Dios. Por primera vez, la pesca capturada en Cornualles podía estar el mismo día en los restaurantes londinenses. Fue una auténtica revolución que transformó el paisaje económico del país. También acabó con casi todos los canales. Igual que los canales, el ferrocarril se abrió paso al centro de las ciudades, como aquí en Manchester. Las empresas ferroviarias compraban terrenos adyacentes a los canales para que se vieran sus trenes pasando a toda velocidad junto a las lentas barcazas. E igual que había ciudades de canales, ahora surgían ciudades de trenes. Swindon se creó en el Gran Ferrocarril Occidental. Todavía quedan algunas cocheras, así como las viviendas para los trabajadores. Una de las mayores ciudades del ferrocarril fue Crewe, en Cheshire, que en 1836 solo tenía 70 habitantes. La estación se construyó en 1837 como cruce de vías de varias empresas y el pueblo creció rápidamente. Se abrieron enormes talleres y en un plazo de 30 años la población aumentó hasta los 40.000. Al final de la era del vapor, en la década de 1950, se habían fabricado más de 7.000 locomotoras, muchas de ellas exportadas a todo el mundo. El ferrocarril era un gran negocio, y cuanto más recta fuese la vía, menores eran los costes y los tiempos. Así que, en lugar de tender las vías siguiendo el contorno de los valles, las nuevas técnicas de ingeniería permitían atravesarlos. Este es el viaducto de Harringworth, en la frontera entre Rutland y Northamptonshire. Uno de los más espectaculares es el viaducto de Ribblehead, en Yorkshire del Norte, en la línea de Settle a Carlisle. Este elegante viaducto de suave curva fue construido en 1870. Tiene 32 metros de altura, 402 de longitud y 24 gráciles arcos. Se emplearon 2.000 braceros que se establecieron en asentamientos irregulares en el páramo durante los casi 4 años de obras. Ni siquiera los anchos estuarios suponían un obstáculo para los ingenieros victorianos. Y el puente de Forth, en Escocia, quizás sea el logro supremo de la ingeniería del ferrocarril. Finalizado en 1890, mide más de 1.700 metros de longitud y 120 de altura. Esta enorme estructura voladiza soporta vanos de 600 metros, un récord mundial que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX. Es necesario volver a pintarlo constantemente, y un viejo dicho dice que un trabajo puede ser como el puente de Forth. En cuanto lo has terminado, tienes que volver a empezar. A finales del siglo XIX se podía viajar en tren prácticamente a cualquier parte.
Desde pequeñas estaciones en el campo, como la de Walkworth en Yorkshire del Norte, los vecinos de la zona podían conectar con otras líneas que los llevarían a ciudades de toda Gran Bretaña. En Londres se construyeron estaciones como palacios. Las de St. Pancras y King's Cross se levantan una junto a la otra, celebrando el poder y la gloria del vapor. La estación de York tiene una gran cochera con cristal curvo. Y como otras estaciones principales, a su lado también hay un hotel de lujo. Y en Edimburgo, el ferrocarril se abrió paso hasta el centro de la ciudad, en la estación de Waverley. En la década de 1920, los pasajeros llegaban de Londres en uno de los trenes de vapor más conocidos, el Flying Scotsman. En estas imágenes de 2002, podemos verlo casi a toda velocidad, cerca de los 160 kilómetros por hora, y es todo un espectáculo. Fue la primera locomotora que realizó un trayecto sin paradas entre Londres y Edimburgo, y en 1934, la primera que alcanzó los 160 kilómetros por hora. Actualmente, el Flying Scotsman, cuyo nombre completo es LNR Clase A3, locomotora Pacific número 4472, fabricado en 1923, se encuentra en el Museo Nacional del Ferrocarril en York. Está siendo reconstruido y se espera que vuelva a transportar pasajeros en un futuro cercano. A diferencia de las locomotoras actuales, lo que necesitaban el Flying Scotsman y todas las demás máquinas de vapor era carbón, y en cantidades ingentes. Una gran parte procedía de los yacimientos del sur de Gales, y en Big Pit, cerca de Blenavon, se extraía el mejor carbón para vapor, que ardía a alta temperatura, produciendo una mínima cantidad de ceniza. Big Pit se abrió en 1880. Actualmente es un museo. El carbón se transportaba a los muelles de Cardiff, que en 1913 era el mayor puerto exportador de carbón del mundo. La industria necesitaba aún mayores cantidades de carbón. Los altos hornos necesitaban 3 toneladas de carbón para producir una de hierro. La acería de Teesside, bajo la amenaza de cierre, produce acero desde 1917. En aquella época había acerías por todo el país, atendiendo la colosal demanda de la industria. En el siglo XIX hubo una explosión demográfica y las ciudades industriales como Leicester vieron un desarrollo urbanístico masivo. ¿Cuántas de estas casas victorianas tendrían techos de pizarra de las canteras de Penryn, en Bethesda, al norte de Gales? Esta expansión de la construcción de viviendas supuso el crecimiento de la industria de la pizarra. La mayor cantera, en Penryn, tiene el honor de ser la más grande del mundo y lleva casi 250 años produciendo pizarra. Uno de los productos más demandados eran los ladrillos, tanto para las viviendas como para la industria. En 1910, las fábricas de ladrillos de Stuarby producían unos impresionantes 48 millones de ladrillos al año. Y esta era solo una de las muchas factorías de todo el país. Millones de ladrillos se empleaban en la construcción de nuevas fábricas, como en Manningham, en Bradford, además de en hileras e hileras de viviendas para los obreros. La nueva potencia industrial británica hizo que las ciudades crecieran a gran velocidad. En 1870, en Glasgow se fabricaba la mitad del tonelaje del transporte marítimo de Gran Bretaña. Esa riqueza facilitó la construcción de grandes edificios públicos. En la década de 1870, Glasgow tenía un nuevo ayuntamiento, así como una galería de arte y nuevos edificios para la universidad. La Casa Consistorial de Birmingham fue finalizada en 1874 junto al ayuntamiento de inspiración clásica de la década de 1830. En 1720 Birmingham tenía unos 12.000 habitantes, pero en 100 años habían aumentado a más de 70.000 y empezaba a conocerse como el taller del mundo.
Quizás el edificio público clásico más conocido del siglo XIX sea St. George's Hall, en Liverpool. Construido en la década de 1850, incluye auditorios y juzgados. El Ayuntamiento de Manchester, de estilo neogótico, se construyó en una parcela de extraña forma triangular en la década de 1870 y se emplearon 14 millones de ladrillos. Los centros urbanos, como el de Newcastle, fueron reconstruidos con grandiosidad, reflejando el orgullo y el éxito de la ciudad. Pero incluso con esta prosperidad industrial, había quienes no podían mantenerse, ni a ellos ni a sus familias. Para esos, la única manera de ganarse la vida eran las llamadas casas de trabajo. Esta de Southwell, en Nottinghamshire, se construyó en 1824 y fue el prototipo para diseños posteriores. La gente podía entrar y salir cuando quería, pero las condiciones eran deliberadamente todo lo duras y degradantes posible, para que solo recurrieran a ellas los realmente necesitados. Los sexos estaban separados, así como los niños y los enfermos. La prosperidad industrial del siglo XIX también se levantó sobre las largas horas semanales de trabajo de los obreros, que solo tenían libre el domingo. Pero en 1871 se crearon los primeros festivos para empleados bancarios, y poco a poco los empresarios comprendieron que programar el tiempo libre hacía obreros más eficientes. Para los miles de personas que trabajaban en las ciudades industriales, los trenes ofrecían la posibilidad de llevar a sus familias a la costa por primera vez. Como consecuencia, empezaron a aparecer lugares de veraneo por todo el litoral. Tenby, en el sur de Gales, conserva el aspecto de un pueblo turístico victoriano, con hileras de coloridas casas adosadas y hoteles. Se podía hacer una excursión a Brighton en tren desde Londres en poco más de una hora. Y una vez allí, el muelle de Brighton recibía a los visitantes con una amplia variedad de entretenimiento. Se inauguró en 1899 y ofrecía la brisa marina, algo de comer, un auditorio y toda la diversión de la feria. Los primeros muelles, como el de Clifton, en Somerset, construido en 1868, fueron diseñados para que los barcos de vapor llevasen a los veraneantes antes de la llegada del ferrocarril. Las embarcaciones necesitaban agua suficiente para no encallar con la marea baja. A Clifton llegaban barcos desde Cardiff y Newport, en la otra orilla del estuario del Severn. Hay 3 muelles en el paseo marítimo de Blackpool, que probablemente sea el lugar de veraneo más conocido de Gran Bretaña. La llegada del ferrocarril, en 1846, convirtió este pequeño pueblo costero en un paraíso para las vacaciones. Y aún sigue siéndolo para los miles de visitantes que vienen a disfrutar aquí. Y para aquellos veraneantes que querían actividades más tranquilas, siempre estaban los Winter Gardens, inaugurados en 1878. O ya en 1894, subir a la Torre de Blackpool, que sigue siendo el monumento más famoso de la ciudad. Un dato interesante es que hasta 1936 no se aprobó la Ley de Vacaciones Anuales, que convirtió las vacaciones pagadas en un derecho por primera vez. Esto provocó el inicio de la época de los complejos vacacionales. Un hombre abrió el camino, Billy Butlin. El primero que se construyó estaba en Skegness en 1936 y el último aquí, en Minehead, en 1966. En la década de 1960, una gran parte de los veraneantes llegarían aquí en coches, que eran cada vez más asequibles y las carreteras iban mejorando. Con la ampliación de los canales, seguidos del ferrocarril, las carreteras se abandonaron en gran medida durante el siglo XIX, y el carro de caballos apenas había avanzado en 100 años. Pero si las carreteras eran malas, por entonces había para ellas algunos puentes espectaculares. Uno de los mejor conocidos y más hermosos es el puente colgante de Clifton, en Bristol. Fue diseñado por Isambard Kingdom Brunel en 1831, pero no se finalizó hasta 1864, 5 años después de la muerte del genial ingeniero.
Las 6 cadenas de hierro forjado que sujetan el puente están ancladas en túneles a 17 metros bajo el suelo a los lados del cañón. A pesar de los grandes logros de la ingeniería a lo largo del siglo XIX, las carreteras eran, con diferencia, mucho peores que las que los romanos habían construido más de 1000 años antes. Solo quedan unos pocos ejemplos de las calzadas romanas originales. Esta es la de Wade, en Yorkshire del Norte, quizás el tramo más conocido de Gran Bretaña. Es posible que su nombre derive del dios Odín. La ruta de Akeman, en Dorset, es solo una parte de la red de 3.200 kilómetros construida por los romanos. Después de abandonar Gran Bretaña, sus calzadas siguieron usándose, pero no reparándose, y fueron deteriorándose con el tiempo. A menudo, la piedra se extraía para usarla en otro lugar. Antes incluso de la llegada de los romanos a Gran Bretaña, una serie de caminos atravesaba el país. El Ridgeway se considera la vía más antigua de Gran Bretaña, entre los condados de Wiltshire y Buckinghamshire. Tiene 137 kilómetros de longitud y probablemente ya se usaba hace 5.000 años, en el período neolítico. Era la autopista de la Gran Bretaña prehistórica. Del mismo modo que el ferrocarril dominaba el paisaje en el siglo XIX, lo hacen las autopistas en la actualidad. Más de 3.000 kilómetros de autopistas atraviesan los campos hoy en día. Este es un cruce donde se unen la M25 y la M23 en Surrey, por el que pasan unos 200.000 vehículos al día. Quizás el cruce más conocido y con el mejor nombre sea el Spaghetti Junction de la M6 en Birmingham. Este laberinto de carriles se construyó a finales de la década de 1960. Los modernos puentes de las autovías se levantan junto a los puentes de los ferrocarriles victorianos. Y como los canales, las carreteras han alejado el comercio de los trenes. Un fantástico puente colgante cruza también el estuario del Humber. Y otros dos atraviesan el del Severn, uniendo Inglaterra y Gales. En el siglo XX, otro medio de transporte adquirió importancia y ofreció viajes aún más rápidos: los aviones. Y con los aviones vinieron los aeropuertos. El aeropuerto londinense de Heathrow fue construido en Hounslow Heath en la década de 1930. En el siglo XVIII era un nido de salteadores de caminos. Tras la Segunda Guerra Mundial, Heathrow se convirtió en un aeropuerto de pasajeros y no ha parado de crecer desde entonces. Actualmente, por Heathrow pasan unos 65 millones de viajeros al año y hay un tráfico de más de 450.000 aviones. Hoy en día, casi todas las ciudades de Gran Bretaña tienen su propio aeropuerto internacional, desde Liverpool o Exeter a Norwich y Aberdeen. En los últimos años, Gran Bretaña ha sido testigo de un aumento del sector servicios, a medida que decaía lentamente la antigua industria. En la City de Londres, millones de personas van y vienen cada día del trabajo en modernos despachos de tecnología punta. Pero nada de esto sería posible sin un ingrediente que ha sido necesario en todas las épocas: la energía. Sin energía no funcionaría nada. La cantidad de energía necesaria para iluminar de noche una ciudad como Londres es enorme. La energía se ha convertido en uno de los elementos clave para mantener las infraestructuras británicas. Con una población de unos 60 millones de habitantes, se necesita una cantidad ingente. Los petroleros descargan crudo en refinerías como la de Immingham, en Lincolnshire. En Radcliffe-on-Soar, en Nottinghamshire, se queman miles de toneladas de carbón para producir electricidad para la red nacional. Y en Sizewell B, en Suffolk, la energía nuclear se une al petróleo, el carbón y el gas como fuente de producción de energía. El debate sobre el cambio climático ha obligado a los países a mirar con seriedad al futuro y sus necesidades energéticas. Antes de la época del vapor, la única energía procedía del agua y del viento. Quizás, pues,
nuestro futuro esté de hecho en nuestro pasado, aprovechando el poder de la naturaleza en forma de olas, barreras de mareas y plantas hidroeléctricas, además de la energía solar. Y por supuesto, el viento, el mismo viento que ha hecho girar los molinos de Gran Bretaña desde la Edad Media. Actualmente cientos de turbinas eólicas por todo el país generan una energía limpia. Pero aunque la respuesta no esté solo en el viento, también se puede empezar con mejores construcciones, tanto industriales como habitacionales, además de con la conservación de la energía y estaciones eléctricas limpias. Estos molinos frente a las costas de Suffolk están a un mundo de distancia de las humeantes chimeneas del siglo XIX, que ennegrecieron las ciudades industriales con hollín. Una vez más, serán la innovación y las nuevas tecnologías las que anuncien una nueva revolución industrial limpia en el siglo XXI, para que Gran Bretaña siga trabajando.